el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos en el cuarto trimestre del año 2024, bajo el título Temas en el libro de Juan. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Bienvenidos al resumen de la lección número 8 para el 23 de noviembre del año 2024, bajo el título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hasta aquí, el Evangelio de Juan nos ha dejado claro que Jesús es el Cristo, el Mesías, ya que esa es la meta, ese es el objetivo de lo que el libro presenta, el tema principal: mostrar a través de diferentes testimonios, señales y prodigios que indican la divinidad de Jesús y su ministerio como el Mesías. Las demostraciones o evidencias de la divinidad de Jesús se siguen sumando en esta semana. En el Evangelio de Juan se ven pruebas más convincentes aún de que Jesús es realmente quien dice ser: el Hijo de Dios enviado para rescatar a la humanidad pecadora. En este Evangelio, Jesús razona con las personas para hacerles reconocer su carácter tristísimo, sus credenciales divinas, sus poderosas palabras y sus obras milagrosas. Como Hijo de Dios encarnado, Jesús vino a salvar a este mundo pecador. Era uno con el Padre. Por lo tanto, Jesús dijo e hizo todo de acuerdo con la voluntad del Padre. Cristo fue el mayor regalo de Dios a la humanidad. Sin tal don, o sea, el don de Jesús, el don más grande que el Señor dio, que Dios nos ha dado a nosotros, sin ese don, el mundo estaría condenado. Sin embargo, triste y paradójicamente, a pesar de esta verdad, la mayor parte del mundo, creado por él mismo, no creyó en él. Tampoco lo hizo su propio pueblo. Irónicamente, que siempre que Dios manda un mensajero, un mensaje, en este caso fue Jesucristo, pero en cada ocasión, en cada época y en cada generación, cuando Dios ha mandado un mensajero con un mensaje, obviamente, este es rechazado por el pueblo que dice llamarse el pueblo de Dios. Hablando de Jesús, Juan lo dice muy claramente, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¡Qué tragedia! Que las criaturas de Dios, hechas a su imagen, rechazaran su don indispensable. Hablando de Jesús, dice: en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron. San Juan capítulo 1 versículos 10 y 11. Esta semana se estudia algunas profecías pertinentes de las Escrituras que revelan claramente que Jesús es el Mesías prometido. Además, estamos examinando los detalles específicos que demuestran que esas profecías se cumplieron con precisión. Por ejemplo, estudiaremos el cumplimiento de la profecía que anunciaba que Jesús entraría en Jerusalén montado en un asno. También se ha visto que la profecía acerca del discípulo que lo traicionaría
registrado en Salmo 41:9. Estudiamos también la dinámica que explica por qué algunos dirigentes lo rechazaron mientras que otros decidieron creer en él. Finalmente, estamos considerando qué significa razonar desde abajo, según Juan 8:23, a diferencia de hacerlo desde arriba. Por lo tanto, empezamos con el punto número 1 de nuestra lección: señales, obras y prodigios. En San Juan capítulo 5, versículo 17, en Juan 5:20 y versos 36 al 38, se describe la relación entre Jesús y el Padre, especialmente en el contexto de las señales. Todo lo que Jesús hizo, todas fueron las obras que el Padre mismo le encomendó hacer. Por eso el texto clave y que debemos memorizar: pero yo, dice, tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó hacer, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. O sea, Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Nadie ha obrado como Jesús obró. Nadie hizo lo que Jesús hizo. Ningún profeta, nadie más. Revelando que Dios lo había mandado con ese propósito. Su Padre lo había mandado con ese propósito. Vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado. Y estas obras fueron un claro testimonio que él procedía del Padre. Sin embargo, como sucede siempre y ha sucedido, a pesar de las poderosas señales y del testimonio de numerosas personas, muchos decidieron no creer. Veamos una pequeña cita inspirada en el manuscrito 136, 1899. ¿Cuántos hay que oyen la palabra de verdad, pero aborrecen al mensaje y al mensajero, porque la verdad los molesta en sus prácticas engañosas? Punto número 2. La autoridad de las Escrituras. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Las Escrituras mismas testifican por todos lados, desde principio hasta el fin, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador del mundo. Hay un texto que tiene una doble connotación. San Juan 5:39, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando analizamos esta cita en otra connotación, es Jesús hablándole a los líderes religiosos, porque los líderes religiosos creían que estudiando las Escrituras obtenían vida eterna, y eso no es así. No es por estudiar las Escrituras, no es por escudriñarlas que tenemos vida eterna. Jesús dice: ustedes escudriñan creyendo que tienen vida eterna. Pero en el verso 40 dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús tiene la autoridad de las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio. No solamente el Padre, sino también las Escrituras, no solamente sus obras. La autoridad mayor, grande sobre esta tierra, la palabra de Dios. Porque todo apunta a Cristo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, estaba refiriéndose no solo a ese incidente histórico, sino que también lo estaba utilizando para señalarse a sí mismo,
porque todo apunta a Cristo. La roca, el agua, el cordero, el santuario mismo, todo apuntaba a Cristo, el Hijo de Dios. Punto número 3. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Veamos algunas de estas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento y se cumplieron en Cristo. Por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 23, habla de la misión de Juan el Bautista, llamándole una voz que clama en el desierto. Esto fue registrado en Isaías 40, versículo 3. Esa es la profecía y el cumplimiento está en Juan 1:23. La profecía de Salmos 69:9, donde se habla de la limpieza del templo, de los mercaderes en el templo, se cumplió en San Juan 2:16 y 17, cuando Jesús dice: el celo de tu casa me consume. La profecía de Jeremías 2:13, cuando Jesús aparece como la fuente del agua de vida, se cumplió en San Juan 7:38. Números 9:12 habla de que el cordero no debía quebrársele ni un hueso, el que iba a ser sacrificado. Esta profecía se cumplió en Juan 19:36, mostrando que Jesús, al morir, no se le quebró ni un hueso. El punto número 4 tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús en la parte 2. Salmos 118, versículo 26, habla de la entrada triunfal en Jerusalén. Y San Juan 12:13 registra el cumplimiento de esa profecía. Zacarías 9:9 profetizó que Jesús vendría montado en un pollino, y Juan 12:14 y 15 registran su cumplimiento. En Salmos 41, versículo 9, se habla de la traición de uno de sus discípulos, cumpliéndose en Juan 13:18. Zacarías capítulo 12, versículo 10 y 13, versículo 6, hablan del costado abierto con la lanza, cómo fue traspasado Jesucristo. Juan 19:37 marcan y registran este hecho. Y así podemos enumerar más citas del cumplimiento de la profecía. Ahora, ¿qué tan importante? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Debemos creer en Cristo y en su palabra. Su palabra es la máxima autoridad sobre esta tierra. Una cita inspirada, Consejos para la Iglesia, en la página 77, dice que ni los credos, ni las iglesias, ni los concilios, ni las juntas, ni las directivas, nada de eso tiene que influir sobre nuestra mente, sino la sana doctrina, que nos aseguremos de seguir siempre un así dice el Señor. Punto número 5. Desde abajo. ¿Qué significa desde abajo? San Juan capítulo 8, versículos 12 al 30 registran la dinámica entre Jesús y los líderes religiosos. Vemos la razón por qué lo rechazaron. Muchos de estos líderes religiosos, o sea, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? Porque las obras de Jesús atestiguaban que él era el Mesías, y estas mismas obras reprendían las obras de ellos, porque las obras de ellos eran obras de las tinieblas. Por eso Jesús les dice en San Juan 8:23, ustedes son de abajo. En otras palabras, por muy religiosos que fueran,
No eran hombres espirituales ni piadosos. Tenían apariencia de piedad, según está escrito en 2 Timoteo 3:5. Pero eso era todo. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. Ahora, qué interesante, mis hermanos. ¿Cómo nosotros podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Y cómo podemos notar la diferencia? Veamos que como pueblo, como iglesia, mis hermanos, estamos pensando como de abajo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros no podemos notar la diferencia. Veamos 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo de los peligros de los últimos días. Los peligros realmente de estos últimos días, el mayor peligro no es la delincuencia, las guerras, las bombas. El mayor peligro estriba en el hecho de tener apariencia de piedad, pero negarla. En el verso 7 del mismo libro, misma carta, estas siempre están aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vamos a la iglesia, aprendemos algo nuevo, venimos para la casa, vamos al trabajo, pero nunca llegamos al conocimiento completo de la verdad. Por lo tanto, debemos seguir el consejo del testigo fiel. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, específicamente al ángel de la iglesia en la Odisea, al liderazgo de hoy día, ya no el de antaño. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, y que uses colirio en tus ojos, para que puedas discernir entre el bien y el mal, para que podamos reconocer si estamos pensando como abajo o como arriba. Que Dios nos bendiga y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.